El arte perfecto del tiempo de Dios. Hoy estudiaremos Eclesiastés capítulo 3, quien nos enseña que hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hoy quiero recordarte que el tiempo de Dios y su manera de que las cosas ocurren en cada temporada de tu vida no son casualidad. Todo tiene un propósito en su plan. Nada de lo que nos sucede está fuera de su control, ¿sí? Y nada le sorprende. Atraso. Estoy atrasada. Todo está atrasado. ¿Has dicho alguna vez esta palabra? Esta palabra que a todos nos suena muy familiar cuando nos hemos sentido atrasados o estancados en algún momento en nuestras vidas, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nuestra economía o en cualquier área de nuestras vidas que queremos alcanzar. ¿Cuántas veces hemos visto con cierta envidia y recelo el crecimiento de otros y nos sentimos como esa semilla estancada en la tierra, viendo que todos corren a otro nivel mientras nosotros permanecemos en el mismo lugar? Pero hoy Dios nos quiere que cambiemos esa perspectiva y para ello vamos a utilizar el ejemplo de un cultivo de siembra. Una granja que está en temporada de cosecha. Las plantas fueron creciendo a partir de una pequeña semilla que el sembrador se encargó de alistar el terreno, sembrar, regar, pero el que hace crecer la semilla es Dios. Todas estarán expuestas al mismo terreno bajo la misma cantidad de luz y agua, pero su crecimiento será diferente y dependerá únicamente de Dios. Y su crecimiento puede ser algunas más rápido que otras. Y en muchos casos unas tendrán tiempos más lentos, pero todas a la final se van a desarrollar. Desde la semilla hasta las raíces, desde los tallos hasta las hojas, y lo último que crecerá en cada una de estas plantitas será el fruto. Y hay algo que nos enseña la naturaleza y que los humanos debemos aprender. Jamás veremos una planta comparándose con otra. Jamás verá el crecimiento de la otra más rápido que el suyo. Nunca veremos una planta cuestionar su valor cuando su crecimiento es más lento. Y hay una verdad muy clara: no podemos cosechar el mismo día que plantamos, y eso es algo que tenemos que entender, y esto aplica tanto para los cultivos como para las personas en nuestras vidas. Salomón en Eclesiastés 3 nos quiere enseñar unos tesoros que hoy vamos a descubrir. Primero, el crecimiento lleva tiempo, a veces toda una vida. A veces nosotros plantamos un árbol y no seremos nosotros quienes cosecharemos ese fruto, sino nuestros nietos, nuestras próximas generaciones. Dios nos muestra que como un campo vamos creciendo a través de estaciones. Hay una temporada para cada tiempo. No todas las estaciones nos darán lo que queremos, pero Dios despliega lentamente su plan perfecto para nuestro crecimiento. Y como segunda perla o tesoro, crecer es difícil. Un crecimiento requiere lucha y son esas adversidades que Dios utiliza para hacernos crecer en esas áreas donde Él quiere que seamos transformados. Dios está más interesado en transformar nuestros corazones que transformar nuestras circunstancias. En cada temporada, Dios tiene un propósito para cada estación que atravesemos. Hay un propósito en invierno que será la tranquilidad, la belleza la tendrá la primavera, el crecimiento será en verano y la cosecha será en otoño. Hoy Dios nos dice: deja que yo haga lo que tenga que hacer en mis tiempos.
Dicho esto, vamos a entrar en el contexto del libro de Eclesiastés para que podamos entender cuál es el mensaje que nos quiere dar el rey Salomón. El rey Salomón era un hombre sabio, y acá hay una joya en esta escritura que nos invita a reflexionar sobre las etapas de la vida y la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. El rey Salomón estaba dotado con una sabiduría dada directamente por Dios, y escribe este libro en sus últimos años, después de observar la fragilidad humana y la naturaleza y las etapas y las fases que transforman nuestro entorno y a nosotros mismos todo el tiempo. Es decir, nuestra existencia y nuestras relaciones con el tiempo. En el capítulo 3 nos presenta un poema eterno que comienza diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Este mensaje no solo busca que reconozcamos los límites del hombre, sino que contemplemos la grandeza de Dios, quien tiene el control absoluto sobre los tiempos y las estaciones. En este poema, Salomón no solo habla del pueblo de Israel como un líder sabio, sino también como un hombre que ha comprendido la grandeza y la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida. Israel en ese momento necesitaba entender que todo lo que sucedía en su historia, desde las victorias en batalla hasta los periodos de esclavitud y reconstrucción, estaban bajo el perfecto control de Dios. Salomón quería que el pueblo reconociera que aunque sus esfuerzos eran importantes, ellos no tenían el poder de alterar el plan divino ni de acelerar los tiempos que Dios ya había establecido. El pueblo de Israel había experimentado temporadas de prosperidad y temporadas de sufrimiento. Desde la opresión en Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, cada etapa había sido dirigida por la mano de Dios. A través de estas palabras, Salomón les recuerda que todas estas experiencias, incluso las más difíciles, tenían un propósito eterno: llevarlos a confiar plenamente en la soberanía de Dios, que los había elegido como su pueblo. Él quería que comprendieran que no había lugar para la ansiedad o el afán, porque el Creador de los tiempos estaba a cargo. La repetición de la palabra tiempo en estos versículos está no menos de 30 veces, y eso no es una casualidad. Salomón quería enfatizar que cada momento en la vida tiene su razón de ser y que nada escapa del control de Dios. Estos versículos son un llamado a la sumisión, pero también a la esperanza. Aunque muchas veces el pueblo se había desviado olvidándose de Dios en tiempos de abundancia o se desesperaba en momentos de escasez, este poema les recuerda que todas las estaciones de su historia, desde la esclavitud de Egipto hasta la construcción del templo, formaban parte de un plan divino que los guiaba hacia su propósito eterno. En este pasaje, Salomón también introduce la idea de eternidad. Todo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto refleja que el hombre tiene un anhelo profundo de entender el propósito detrás de los tiempos, pero no es lo correcto. Nuestra visión es limitada. Por más que querramos entender los planes de Dios, no lo vamos a poder lograr. Israel, a menudo ansiosos por ver resultados inmediatos, necesitaba aprender a descansar en la confianza de Dios, que era el que controlaba el tiempo y lo hacía todo hermoso en su momento. Además, el poema de Salomón está estructurado con pares de opuestos. Él habla de nacer y morir, de llorar y reír, de construir y derribar. Estos contrastes no solo reflejan la naturaleza cíclica de la vida, sino también el equilibrio perfecto que Dios establece en su diseño. Salomón enseña al pueblo que cada experiencia humana, incluso las que parecen contradictorias, están unidas dentro del plan de Dios.
Las temporadas difíciles no son señales de abandono, sino de preparación. Las alegrías y los logros no son solo para el disfrute, sino para recordar la fidelidad de Dios. Un mensaje clave que Salomón transmite al pueblo de Israel es que Dios solo fija los tiempos, sino que también los utiliza para enseñarles o enseñarnos a temerle y a respetarle. Él deseaba que su pueblo entendiera que la soberanía de Dios sobre el tiempo no era un concepto abstracto, sino una realidad práctica que debían llevar en sus corazones y respetarla y mantenerla con reverencia. Este temor reverente no era que tuvieran un miedo paralizante, sino una respuesta de asombro y humildad ante un Dios que hace todo hermoso en sus tiempos. Incluso la referencia a la guerra y la paz son profundas enseñanzas para Israel. Salomón, hijo de David, entendía que las guerras no solo eran batallas físicas a las cuales iban su pueblo, sino que también eran espirituales. Habían tiempos de conquista, pero también habían tiempos de reconstrucción, de quedarse tranquilos. Israel necesitaba aprender que cada victoria y cada derrota estaba en las manos de Dios y que el tiempo de curar y edificar llegaría si permanecían fieles a Él. Finalmente, este poema sirve como un recordatorio de que la vida no se trata solo de que el hombre pueda lograr, sino de cómo Dios usa cada temporada para su gloria. Salomón quería que Israel viera que al final lo más importante no es entender los misterios del tiempo, sino confiar en el Dios que los gobierna. Una vez explicado todo este concepto, quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Qué cambios necesitas hacer para confiar más en los tiempos de Dios? ¿Cómo te recuerda este pasaje la importancia de buscar primero a Dios antes que afanarte por tus propios planes? ¿Qué significa para ti que todo lo hizo hermoso en sus tiempos? ¿Qué estación estás atravesando ahora y cómo puedes glorificar a Dios en medio de ella? Oramos. Señor, hoy reconozco que mis tiempos están en tus manos. Ayúdame a confiar plenamente en cada temporada de mi vida. Está diseñada por ti y para un propósito eterno. Enséñame a descansar en tu soberanía y a ver tu fidelidad incluso en los momentos difíciles. Dame paciencia para esperar tus tiempos y valentía para caminar en obediencia cuando tú me llames a actuar. Que mi vida sea un reflejo de tu perfecta voluntad y que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por tu cuidado. Amén. Dios tiene el control absoluto de todos los tiempos. Lo que hoy no entiendes, mañana será claro a la luz de su propósito eterno. Confía en Él y en su sabiduría, porque todo lo hace hermoso a sus tiempos. Que tengas un hermoso y bendecido día.